Dicen que hay objetos que no deberían haber sobrevivido al paso de los siglos, reliquias que jamás debieron abandonar los muros donde fueron creadas. El crucifijo del monje Efrén era uno de ellos. A simple vista parecía una pieza tallada en madera oscura, desgastada por el tiempo, pero quienes lo veían de cerca sentían un impulso extraño, como si algo detrás de la figura clavada en la cruz respirara con ellos. El crucifijo estuvo siglos perdido, hasta que cayó en manos de un anticuario de carretera llamado Manuel, un hombre que compraba lotes antiguos sin inspeccionar demasiado. Lo adquirió dentro de una caja deteriorada proveniente de la demolición de un monasterio que alguna vez se mantuvo oculto en una colina sin nombre. Cuando Manuel abrió la caja, el olor a humedad mezclado con algo metálico le provocó un mareo repentino. No le dio importancia. Lo tomó, lo colocó en su mostrador y lo etiquetó con un precio alto, seguro de que algún coleccionista ignorante pagaría bien por una pieza tan vieja. No sabía que estaba invitando una presencia que llevaba siglos buscando un nuevo dueño. Esa misma noche, Manuel dejó el local como siempre, sin saber que, al cerrar, el crucifijo no permaneció en el mismo sitio. Las cámaras de seguridad registraron un movimiento apenas perceptible. Un leve giro, como si la figura tallada inclinara la cabeza. El anticuario no revisó las grabaciones. Mientras dormía, soñó con cantos en latín, voces gruesas, monótonas, que repetían el nombre Efrén. En el sueño caminaba por un pasillo oscuro iluminado por velas, que chisporroteaban al mismo ritmo que su respiración, y al final del pasillo veía una sombra encorvada, sosteniendo el mismo crucifijo que tenía en la tienda. La figura levantaba la cabeza, mostrando un rostro consumido, con la boca cosida con hilos negros que se movían con vida propia. Manuel se despertó sudando frío. No recordaba haber tenido pesadillas desde niño, pero el sueño era sorprendentemente vívido, como si hubiese estado allí realmente. A la mañana siguiente, un cliente que solía pasar solo a mirar objetos curiosos se detuvo frente al crucifijo. Era un hombre delgado, de mirada cansada, que casi nunca hablaba. Manuel se acercó y, por alguna razón, sintió un escalofrío recorriéndole la columna. El cliente no miraba la figura como otros. Parecía hipnotizado. Levantó un dedo tembloroso y tocó la madera. Manuel sintió un impulso inmediato de apartarlo, pero se contuvo. En cuanto el cliente hizo contacto, la piel de su brazo se erizó violentamente. El hombre murmuró algo que Manuel no alcanzó a entender y retrocedió, respirando entrecortado. Después salió de la tienda como si huyera de un depredador. Manuel quedó inquieto, y su ansiedad no hizo más que crecer cuando notó que la figura tallada tenía una expresión distinta. No podía asegurarlo, pero parecía como si su boca se hubiese tensado hacia abajo. Aquella noche, el sueño volvió. Esta vez, la sombra del monje estaba más cerca. Podía ver mejor las costuras alrededor de su boca, costuras que no parecían hilos, sino tendones secos. Extendía una mano hacia él, lenta, controlada. Manuel despertó casi sin aire. Bajó a su tienda decidido a guardar el crucifijo. Encendió las luces, pero solo se iluminó la mitad del local. La otra mitad seguía en penumbra, como si una capa negra cubriera el resto. El crucifijo no estaba en el mostrador. Antes de entrar en pánico, lo encontró sobre el piso, justo detrás de la puerta. Cuando intentó recogerlo, sintió que la madera estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido dentro de su ropa. Lo guardó dentro de la caja original y la puso en el almacén, lejos de la vista. El alivio duró poco. A la mañana siguiente encontró la caja abierta sobre su escritorio. Esta vez sintió una fuerza invisible apretándole el pecho. Revisó las cámaras y vio, horrorizado, cómo la caja se abría sola justo a las 3:13 am. El crucifijo salió flotando unos centímetros y se dejó caer sobre el escritorio. Luego algo oscuro se acercó al lente y la imagen comenzó a distorsionarse.
El video terminó con un sonido seco, como un golpe contra la madera. Manuel no sabía qué hacer. Por un momento pensó en quemarlo, pero una voz interna, que no parecía suya, lo disuadió. Era más bien un susurro que le decía que no debía hacerlo, que él se enfadaría. No sabía quién era ese él, pero no se atrevió a desafiarlo. Esa misma tarde, una investigadora de arte sacro llamada Lucía entró a la tienda buscando piezas medievales. Su mirada se posó casi de inmediato en el crucifijo. Manuel quiso esconderlo, pero fue demasiado tarde. Lucía lo tomó entre sus manos, sorprendida por lo pesado que era. Al observarlo detenidamente, empalideció. Dijo que había visto esa pieza en antiguos manuscritos del monasterio de San Damián, un sitio clausurado tras un incidente del que casi nadie hablaba. Según los registros que ella había estudiado, el monje Efren era conocido por llevar a cabo rituales que no tenían cabida en la fe que decía practicar. Se le acusaba de intentar prolongar su vida transfiriendo su alma a objetos sagrados. Lo ejecutaron en un sótano del monasterio, pero antes de morir maldijo el lugar y todo lo que hubiera creado con sus manos. Nadie supo qué hicieron con sus pertenencias, pero los textos mencionaban un crucifijo tallado por él mientras aún tenía voz. Manuel sintió un sudor frío resbalándole por el cuello. Lucía siguió hablando, pero él ya no escuchaba. La tienda comenzó a oscurecerse ligeramente, aunque era mediodía. La investigadora, sin entender por qué, sintió un impulso de dejar la pieza. Pero no pudo. Sus dedos se negaban a soltarla. En ese instante, una estantería al fondo comenzó a vibrar. Un libro cayó al suelo con fuerza. Luego otro. Un vidrio se quebró sin razón. Lucía gritó y soltó el crucifijo finalmente, como si una fuerza invisible hubiera cortado los hilos que ataban sus dedos. La madera golpeó el piso, y un susurro recorrió el aire. Un sonido gutural, como un nombre pronunciado demasiado cerca del oído. Manuel y Lucía salieron corriendo del local, dejando la puerta abierta. Cuando regresaron con 2 policías, el crucifijo estaba nuevamente sobre el mostrador, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiese colocado allí con cuidado. Pero esa vez, no solo la expresión del Cristo tallado había cambiado. Ahora, la figura tenía los ojos abiertos. Manuel apenas podía mantenerse en pie. Las piernas le temblaban como si hubiera corrido kilómetros, y los policías, confundidos, inspeccionaban la tienda sin encontrar ninguna explicación lógica para los ruidos ni el vidrio roto. Lucía intentó explicarles lo que vieron, pero cada palabra parecía más absurda que la anterior incluso para ella misma. Al final, los agentes solo recomendaron cerrar el local por el resto del día, reportar cualquier incidente adicional y, si era posible, dormir un poco. Los dos sabían que no dormirían. Cuando los policías se fueron, Lucía y Manuel se quedaron afuera, observando la tienda como si fuera un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Lucía fue la primera en romper el silencio. Dijo que no podían dejar ese crucifijo allí, que representaba un peligro real. Propuso llevarlo a un laboratorio, o a un museo, o quemarlo, pero la palabra quemarlo provocó que Manuel tragara saliva y la mirara con horror genuino. No sabía por qué, pero solo pensar en destruirlo hacía que su mente se llenara de imágenes que no quería ver. Un cuarto de piedra húmedo, un hombre arrodillado, una boca cocida que temblaba intentando hablar, y un coro de voces murmurando letanías invertidas. Lucía tomó aire y dijo que conocía a un historiador retirado que había estudiado rituales monásticos prohibidos. Quizás él podía ayudarlos a entender cómo desactivar la maldición, si es que realmente lo era. Manuel aceptó, pero había un problema. Para examinarlo, tenían que llevar el crucifijo con ellos. Lucía insistió en que, si lo dejaban solo, podría moverse, manipular cosas. Ya lo habían visto. No podían arriesgarse. Entre los dos entraron a la tienda, avanzando con pasos cautelosos.
El ambiente era espeso, como si el aire tuviera un peso limpio y ajeno al mundo exterior. Al llegar al mostrador, el crucifijo parecía estar esperándolos. La figura tallada con los ojos abiertos los observaba con una expresión tan serena que resultaba aún más perturbadora. Lucía tomó un paño grueso y lo envolvió con firmeza. Por un instante, mientras cubría el rostro tallado, sintió una pulsación debajo de sus dedos, como un latido lento. Dio un grito ahogado y casi lo dejó caer, pero Manuel lo sostuvo. No hablaron. Salieron de la tienda, cerraron con llave y subieron al auto de Lucía, con el objeto en el asiento trasero, envuelto como si fuera un cadáver pequeño. El historiador, llamado Rodrigo, vivía en las afueras de la ciudad, en una casa antigua que usaba como archivo personal. Era un hombre de mirada profunda, casi siempre se rió, pero al ver el envoltorio que Lucía cargaba, su expresión cambió a una mezcla de repulsión y miedo. Sin siquiera abrirlo aún, dijo que algo estaba mal con ese objeto, que el ambiente a su alrededor se sentía torcido. Les pidió que entraran. Una vez dentro, Rodrigo extendió sobre la mesa un mantel blanco y les dijo que pusieran el crucifijo encima. Cuando Lucía retiró el paño, el historiador retrocedió de inmediato. Se llevó la mano al pecho, respirando como si acabara de ver algo que formaba parte de pesadillas muy antiguas. Manuel le preguntó qué sabía, y Rodrigo, con la voz baja, les contó que había registros de un monje llamado Efrén, expulsado del monasterio por practicar un tipo de ritual que buscaba fijar la esencia humana a un objeto. Pero no era una simple transferencia. Era una condena. El alma quedaba atrapada en un ciclo perpetuo de sufrimiento y rabia, algo imposible de purificar por medios convencionales. Rodrigo explicó que Efrén había sido ejecutado, pero antes de morir había pronunciado un juramento de odio. Su alma no descansaría y buscaría arrastrar a todo aquel que tocara su creación. El crucifijo, según algunos fragmentos, reaccionaba al miedo humano, alimentándose de él, y cada vez que consumía lo suficiente, podía manifestarse de manera más tangible. A Efrén le cosieron la boca antes de morir porque, según los textos, intentaba recitar una plegaria prohibida que, de completarse, habría liberado su espíritu para tomar un cuerpo humano. Mientras Rodrigo hablaba, el crucifijo parecía oscurecerse aún más. Un leve crujido interrumpió el silencio. La figura tallada movió uno de sus dedos. Manuel gritó. Lucía se llevó la mano a la boca. Rodrigo se quedó petrificado, murmurando que eso no debía estar ocurriendo sin un catalizador. Pero el catalizador estaba justo frente a ellos. Manuel. Desde que lo encontró, sus sueños, sus visiones lo estaban marcando. El objeto lo había elegido. De repente, todas las ventanas de la casa se cerraron de golpe. Los tres se sobresaltaron. Las luces parpadearon. Una sombra comenzó a formarse detrás del crucifijo, creciendo, estirándose como vapor negro que tomaba forma humana. Una figura encorvada, con la cabeza inclinada y la boca cosida con líneas oscuras, que vibraban como si intentaran desgarrarse desde dentro. Lucía gritó el nombre del monje, sin saber por qué. Efrén. La sombra levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos hundidos, profundamente rojos, como brasas enterradas en ceniza. Rodrigo trató de recitar una oración, pero las palabras se le atoraron en la garganta, como si algo invisible le impidiera hablar. Manuel no podía moverse. Sentía que el aire mismo lo sujetaba del cuello. La figura extendió una mano alargada, cuyos dedos parecían hechos de hueso retorcido. Apuntó directo hacia Manuel. El crucifijo comenzó a vibrar sobre la mesa, como si estuviera vivo. Los latidos que Lucía sintió antes ahora resonaban por toda la habitación, golpeando las paredes desde dentro. La casa tembló. El mantel blanco comenzó a rasgarse sin que nadie lo tocara. La sombra dio un paso adelante. Manuel sintió que todo su cuerpo se hundía en un frío absoluto,
como si estuviera dentro de un pozo de agua helada. Y justo cuando la figura iba a tocarlo, Rodrigo logró gritar una palabra que ninguno de ellos entendió, una palabra antigua, áspera, que sonó como si hubiese salido de la tierra misma. La sombra se detuvo. El crucifijo se partió por la mitad con un sonido seco. Pero algo, en vez de calmarse, despertó aún más. El sonido del crucifijo partiéndose en dos resonó por toda la casa como si hubiese explotado un trueno bajo la mesa. Las piezas cayeron al mantel rasgado, pero no dejaron de moverse. Vibraban como si algo dentro de ellas intentara salir. La sombra del monje, lejos de desaparecer, comenzó a retorcerse, cambiando de forma, creciendo en tamaño, como si la ruptura del objeto hubiese liberado algo aún peor. Los ojos rojos se multiplicaban dentro de la masa oscura, parpadeando en direcciones opuestas, y las costuras de su boca se movían violentamente, como si estuvieran a punto de reventarse. Rodrigo dio 2 pasos hacia atrás, atrapado entre la mesa y una estantería. Lucía tiró de él, gritando que necesitaban salir de la casa. Él negó rápidamente. La voz apenas le salía, pero logró decir que romper el crucifijo no había destruido la maldición, solo había liberado al monje del recipiente que lo contenía. Ahora la presencia tenía más libertad, más fuerza, y sobre todo, más hambre. Manuel, paralizado, observaba la figura oscura avanzar hacia él como si estuviera bajo un hechizo. La sombra parecía ignorar a los demás. Solo lo quería a él. El ambiente se volvió tan denso que respirar se sentía como aspirar ceniza. La mesa temblaba, los libros cayeron al suelo y las lámparas estallaron una por una, sumiendo la habitación en un parpadeo tenebroso. La sombra extendió la mano y tocó a Manuel por primera vez. No fue un toque físico, sino algo más profundo. Un frío que se deslizó por su piel y perforó hasta su mente. Manuel sintió que se hundía en una oscuridad absoluta. El mundo desapareció. El suelo, la casa, todo se desvaneció en un abismo sin fondo. Lucía gritó su nombre, corrió hacia él y lo sujetó de los hombros, pero su piel estaba helada, casi rígida. Los ojos de Manuel estaban abiertos, pero no veía nada. En su mente, se encontraba atrapado en un pasillo de piedra húmeda iluminado por velas. Reconoció ese lugar, el mismo de sus pesadillas. Y al final del pasillo estaba la figura del monje, pero esta vez no era una sombra. Era un cuerpo completo, un cadáver viviente cuyos tendones sobresalían entre pedazos de piel reseca. La boca cocida se movía como si quisiera hablarle, y los ojos, completamente negros, lo miraban con una fijación inhumana. En el mundo real, Lucía tiraba de Manuel, tratando de sacarlo de la casa. Rodrigo buscaba algo entre sus libros, arrojando tomos antiguos por el suelo. Finalmente encontró un manuscrito pequeño, encuadernado en cuero, lo abrió y pasó las páginas a gran velocidad. Murmuraba que había una forma de separar la conexión, una especie de contrarritual que debía ejecutarse mientras la víctima aún estuviera consciente. Pero Manuel ya no estaba consciente del mundo físico. Estaba atrapado frente al espíritu del monje, y el tiempo corría en su contra. En el pasillo, el monje dio un paso hacia Manuel, y cada paso hacía que las velas se extinguieran una por una. Manuel retrocedió, pero sus piernas no respondían. Cuando la figura levantó una mano y la colocó sobre su corazón, un dolor punzante atravesó el pecho de Manuel como si un clavo incandescente se lo atravesara. Cayó de rodillas. El monje inclinó la cabeza lentamente, como si observara una reliquia interesante. Luego tomó aire, un sonido imposible, como si sus pulmones inexistentes se activaran por primera vez en siglos. Intentó abrir la boca, y las costuras comenzaron a tensarse, a desgarrarse apenas. Manuel sintió que algo dentro de él se debilitaba, como si el monje estuviera absorbiendo su fuerza vital. En el mundo real, Rodrigo leyó en voz alta un fragmento del manuscrito. Las palabras resonaron con un eco que no pertenecía a la habitación.
Las piezas del crucifijo roto comenzaron a vibrar aún más fuerte, levantándose del mantel y suspendiéndose en el aire como si una fuerza invisible la sostuviera. La sombra chilló con un sonido desgarrador que hizo temblar las ventanas. Lucía cubrió sus oídos y gritó que apurara. Rodrigo siguió recitando, pero cada palabra parecía hacer que la sombra se volviera más densa, más agresiva. Dentro de la visión, Manuel escuchó un murmullo lejano, como si alguien lo llamara desde otro mundo. El monje por fin logró rasgar sus costuras. Un hilo se rompió, dejando asomar un fragmento de lengua seca. Manuel intentó gritar, pero no tenía voz dentro de la visión. Sabía que si la boca del monje se abría completamente, no solo él moriría. El espíritu necesitaría un cuerpo, y el suyo era el más cercano. Podía sentir cómo su propia conciencia se debilitaba, como si lo arrancaran de sí mismo. En la casa, Rodrigo llegó al final del texto y gritó el último verso. Las piezas del crucifijo explotaron en una lluvia de astillas negras que atravesaron el aire como proyectiles. La sombra retrocedió bruscamente, distorsionándose como si una fuerza mayor la arrastrara hacia atrás. Lucía vio como Manuel caía al suelo, temblando. La sombra se retorció violentamente, como una llama negra soplada por el viento, hasta que quedó pegada al techo, aferrándose a él con dedos largos y deformes. Luego comenzó a descender, rápido, directo hacia Rodrigo. Lucía lanzó un grito, pero ya era tarde. La sombra cayó sobre Rodrigo y lo envolvió como un manto oscuro. Él dio un alarido que no parecía humano. Su cuerpo se arqueó, sus ojos se pusieron en blanco y sus manos se convulsionaron mientras la sombra se hundía en su pecho como si quisiera entrar dentro de él. En la visión, Manuel sintió que la figura del monje desaparecía de repente. Las velas se encendieron todas al mismo tiempo. El pasillo se desmoronó, y él cayó en un vacío negro. Un segundo después abrió los ojos en la vida real, jadeando, como si hubiera estado bajo el agua. Pero lo primero que vio fue a Rodrigo, retorciéndose en el suelo, y la sombra desapareciendo dentro de su cuerpo. Lucía gritó su nombre. Rodrigo levantó la cabeza lentamente y cuando habló, su voz no era la suya. Era la del monje. El cuerpo de Rodrigo quedó inmóvil por unos segundos, como si su respiración se hubiese detenido. Luego, muy lentamente, levantó la cabeza. El crujido de sus vértebras resonó en la habitación silenciosa. Lucía retrocedió un paso. Manuel aún estaba en el suelo, jadeando, tratando de recuperar el control de sus músculos. Los ojos de Rodrigo, antes cálidos y cansados, ahora eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo humano. Y cuando abrió la boca, una línea de sangre cayó desde una de las comisuras. La voz que salió de su garganta era profunda, quebrada, como si dos personas hablaran al mismo tiempo desde un pozo subterráneo. Por fin libre. Lucía soltó un sollozo ahogado. Manuel intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban como gelatina. Rodrigo, o lo que quedaba de él, se incorporó lentamente, como si estuviese probando un cuerpo que acababa de estrenar. Estiró los dedos, escuchando el sonido de sus huesos como si fueran ramas secas. Cuando habló de nuevo, una sonrisa torcida cruzó su rostro, un gesto que jamás habría hecho en vida. Él me abrió la puerta, señaló a Manuel, y tú, señaló a Lucía, me diste un nombre. Lucía sintió un escalofrío indescriptible. Hacía unos minutos, sin pensarlo, lo había llamado Efrén. Y ahora esa invocación parecía haberle dado algo a lo que aferrarse. Rodrigo dio un paso hacia ellos, y la habitación entera pareció oscurecerse. Las sombras se alargaron por las paredes, moviéndose como tentáculos que respiraban. Manuel tiró de Lucía y la arrastró hacia la puerta, pero cuando intentaron abrirla, el picaporte estaba tan caliente que casi les quemó las manos. Una fuerza invisible cerró las ventanas a golpes. Rodrigo caminaba despacio, como si disfrutara cada segundo del terror que llenaba la casa.
Con cada paso suyo, los focos estallaban, uno tras otro, hasta que la única luz provenía de la lámpara del pasillo que comenzó a oscilar sola. ¿Crees que no sé quién eres?, dijo la voz del monje desde la boca de Rodrigo. Tú me viste. Tú me tocaste. Tú me despertaste. Y ahora eres mi ancla. La temperatura bajó tanto que el aliento de Lucía se convirtió en vapor. Las páginas de los libros tirados en el suelo comenzaron a pasar solas, como si una tormenta invisible las agitara. Manuel trató de recordar las palabras del ritual que Rodrigo había leído, pero era inútil. No había escuchado nada, estaba inconsciente. Lucía lo miró desesperada, y por primera vez él vio verdadero miedo en sus ojos, miedo por él. La figura poseída levantó una mano, y los fragmentos del crucifijo roto se levantaron lentamente del suelo, girando en el aire como metralla flotante. Se posicionaron detrás de Rodrigo como si fueran alas negras. Lucía gritó que corrieran,